Buenas tardes. Vamos a aprovechar que hay electricidad y hay conexión y vamos a hablar en esta clase de conflictos colectivos. El derecho del trabajo se caracteriza por ser un derecho en donde siempre hay un conflicto latente entre los intereses del trabajador y los intereses del empleador. Y los conflictos, sobre todo los colectivos, son efecto del desequilibrio económico y de la injusticia social. Ahora, con la acción sindical, con las organizaciones sindicales, la situación provoca una división de los conflictos en conflictos individuales y conflictos colectivos. Ahora, cuando hay un conflicto entre dos sujetos de derecho, bueno, la solución que da el Estado es o las partes arreglan, componen sus diferencias que provocan el conflicto o se someten a la acción del Estado, a la función del Estado, la función jurisdiccional del Estado, es decir, acuden ante los jueces. Pero en el caso de los conflictos colectivos, el sistema judicial ordinario no es apropiado para solucionar este tipo de conflictos. Bueno, vamos a hablar ahora de la evolución de los conflictos muy rápidamente. Por lo general, los conflictos colectivos son producto de la era industrial, como la huelga, como las organizaciones sindicales, como la negociación colectiva. Antes de la era industrial y de que se pudieran organizar los sindicatos, como lo vimos, que tampoco fue muy fácil, pues los conflictos colectivos no existían, aun cuando se dieron algún tipo de conflictos en la antigüedad, pero eh, por ejemplo, la salida de los israelitas de Egipto, ¿verdad? En la época de Moisés y cómo Moisés los conduce a través del Mar Rojo hasta el desierto, etcétera. Eso es un conflicto colectivo en realidad, pero claro, no en la forma como lo vemos hoy en día, porque primero no había ningún tipo de relación laboral como la vemos hoy en día, porque los israelitas eran tratados como esclavos. Bueno, pero siempre ha habido la tendencia a evitar que se produzcan movimientos que alteren, digamos, la estabilidad productiva. Y desde siempre la autoridad, la primera reacción que tuvo es a tratar de prohibir cualquier acción de ese tipo, cualquier huelga, por ejemplo. Así, por ejemplo, la primera etapa de esta evolución de los conflictos y sobre todo de la huelga es la etapa de la prohibición. Ya, por ejemplo, en el año 1303, Eduardo I de Inglaterra prohibió cualquier acuerdo, cualquier tipo de actividad que tuviera por fin modificar la organización productiva, el monto de los salarios, la duración de la jornada, etc. También en el siglo 14 y 15 en Inglaterra se dieron prohibiciones en Alemania y en Francia. Ahora, claro, durante esta época existía el sistema cooperativo y la estructura cooperativa no permitía ni que se organizaran sindicatos ni mucho menos huelga. Sin embargo, se dieron algunos movimientos provocados por los compañeros y por esas asociaciones de, de albañiles, perdón, de oficiales, ¿verdad? Que se sentían
menospreciados, porque se sentían explotados. Y, por ejemplo, se dieron algunas en Francia, algunas actividades de eso. Por cierto, se llamaban, tenían nombres como tricks, monopolios o cábalas y fueron duramente reprimidas. El Código Civil francés de Napoleón prohíbe la huelga y la coalición lo establece como delitos. Bueno, y en Inglaterra, por ejemplo, en el año de 1859 se produce una ley que prohíbe la huelga. La segunda etapa es una etapa de tolerancia. La huelga deja de ser un delito, pero no se convierte en un derecho. Es una situación de hecho. Al mismo tiempo que se va tolerando también con las organizaciones sindicales, recuerden ustedes la evolución de las organizaciones sindicales, se van tolerando, al principio estuvieran prohibidas, después se van tolerando, también se va tolerando las huelgas como una situación de hecho, pero no son consideradas como un derecho. ¿Cómo se justificaba la huelga? La primera justificación la da un jurista francés, Verger, que considera que el derecho natural del hombre garantiza la libertad de trabajar o no trabajar. Bueno, la huelga se justifica porque es el ejercicio de esa libertad de trabajar o no. Cuando el trabajador decide ir a la huelga es porque hace uso de esa libertad de no trabajar. Ojo, pero eso no quiere decir que se libra de cualquier responsabilidad que pudiera tener por el no cumplimiento de un contrato. Pero como no puede ser obligado, no puede ser constreñido sobre su persona, solamente responderá por los daños y perjuicios. La Escuela Económica Liberal consideró que así como el Estado no debe intervenir en los contratos, tampoco debe intervenir en los conflictos que se dan entre el capital y el trabajo. Poco a poco las ideas socialistas van sensibilizando la opinión pública y, digamos, permitiendo los movimientos huelgarios, pero si bien deja de ser un delito, tampoco es un derecho. Y esa suspensión colectiva puede dar lugar a sanciones, ¿verdad? Mario de la Cueva decía que en esa época la huelga era solamente el derecho negativo de no trabajar, pero no traía consigo la facultad ni la posibilidad de suspender las labores en una negociación. Bueno, el derecho liberal, el derecho individualista de esa época, de la época del Código Civil francés, no podía permitir el incumplimiento y no podía ver la huelga como un fenómeno social, sino como un acto individual. Bueno, el patrono tenía el derecho de contratar otros trabajadores para continuar produciendo. Entonces, esto hacía que las huelgas fueran un gran costo para los trabajadores y muy poca presión frente al patrono. Evidentemente que siempre había algo de presión, pero había poca presión porque si el patrono podía traer esquiroles, es decir, trabajadores que se prestaban a trabajar cuando sus compañeros estaban en huelga, pues lo podía seguir haciendo. Ya en esa lucha por el derecho de huelga, porque los trabajadores continuaron haciendo esos movimientos colectivos, en el año de 1906 una ley británica determina que los sindicatos, trade unions, como lo llaman los británicos, no tenían responsabilidad por su participación en las huelgas. Y así, poco a poco, se va reconociendo la huelga como un derecho colectivo. La primera constitución que reconoce el derecho a la huelga es el célebre artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917, que dice que las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos
las huelgas y los paros. Entonces tenemos que el preámbulo de la Constitución francesa de 1946 reconoce el derecho de huelga que se ejerce dentro del cuadro de las leyes que lo reglamentan. La ley venezolana del 28 suprime el carácter ilícito de la huelga y el lockout, pero no la contempla como algo legal, como sí lo hace la ley de 1936, bajo la influencia del Código Civil chileno. Y luego tenemos que la Constitución de 1947 es la primera que reconoce el rango constitucional de los derechos colectivos, de los derechos sociales, de los derechos colectivos, como la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga. Bien. Hablemos ahora de los conflictos colectivos. En sentido impropio, un conflicto colectivo es aquel que afecta a varios sujetos o a una pluralidad de trabajadores. Ahora, hay una interpretación también simplista. Se dice, los conflictos colectivos son conflictos de intereses, mientras que los conflictos individuales son conflictos de derechos, o sea, aquellos que tienen por objeto la aplicación o interpretación de un derecho. Como un ejemplo lo vemos más claro, según esta interpretación simplista. Un conflicto colectivo vendría a ser, por ejemplo, cuando alguien exige, o cuando los trabajadores exigen que les incrementen el salario o les incrementen las vacaciones, les mejoren condiciones de trabajo en líneas generales. Bueno, eso sería un conflicto colectivo porque es un conflicto de intereses. Los trabajadores para exigir que les incrementen lo que le pagan por vacaciones, no pueden recurrir a una disposición legal o contractual que diga que el patrón se compromete a darles ese derecho. ¿No? Simplemente hacen presión mediante un conflicto para que el patrón no se vea obligado a incrementar esos derechos. Mientras que en un conflicto de derechos, bueno, por ejemplo, el trabajador reclama que le deben unas horas extras que no le pagaron. Bueno, hay una situación que está prevista en la ley, que cuando el trabajador presta un servicio durante las horas extras tiene derecho al pago no solamente de las horas, sino con un incremento del 50%. Entonces, tienen de respaldo, digamos, de fundamento, una disposición legal que les reconoce ese derecho. Sin embargo, vamos a pasar esto porque ya, los conflictos colectivos no son algo tan simple. Del acuerdo dice que por conflicto colectivo de trabajo hay que entender una controversia de naturaleza económica sobre la creación, modificación o suspensión o supresión de condiciones generales de trabajo y las de carácter jurídico que versen sobre el derecho a la existencia o a la libertad de los grupos profesionales o a la interpretación genérica o aplicación de un contrato colectivo de trabajo, siempre que en este último caso se afecte un interés profesional que representan los sindicatos. Con esta definición podemos decir que lo que caracteriza el conflicto colectivo es que se afecte un interés profesional, no un interés particular, sino el interés profesional. Claro, es importante tener en cuenta que está presente una controversia de naturaleza económica, pero también puede estar presente una controversia de naturaleza jurídica, como la aplicación de un contrato colectivo o la interpretación de unas cláusulas de un contrato colectivo, pero siempre que afecten un interés profesional, que afecten el interés de la profesión, es decir, de la actividad profesional que realizan los trabajadores interesados en el conflicto. Eso es lo que caracteriza el conflicto colectivo, esa afectación del interés profesional. En el reglamento
encontramos en el artículo 167 que el reglamento clasifica los conflictos colectivos en 3 clases de acuerdos objeto, artículo 4, y también el artículo 472 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo. Conflictos novatorios son aquellos que buscan la modificación de las condiciones de trabajo. Es un conflicto novatorio. Bueno, planteo un conflicto porque quiero exigirle al patrono, o planteamos los trabajadores un conflicto que queremos exigirle al patrono que nos incremente el salario, nos dé más cantidad de días de vacaciones o de utilidades, o nos pague un bono especial, o nos incremente el monto de lo que se paga por horas extra, etc. Segundo tipo de conflicto, de ejecución. Cuando, por ejemplo, el empleador que está obligado a cumplir con ciertas condiciones de trabajo para todos los trabajadores se niega, se puede plantear un conflicto para obligar al patrono a que cumpla con esas obligaciones asumidas en la convención colectiva, por ejemplo. Y conflictos defensivos que buscan evitar la adopción de ciertas medidas que ha tomado el patrono, como por ejemplo que el patrono pretende modificar el salario o pretende modificar las condiciones de ingreso a la empresa y eso puede afectar a los trabajadores, etcétera, pues entonces se plantea un conflicto para evitar, para lograr pues que el patrono no eh, no incumpla con el contrato. Ahora, la ley reconoce el derecho y la Constitución a plantear conflictos colectivos, pero también establece condiciones para que se puedan plantear que se admita un conflicto colectivo. Y esas están establecidas en el artículo 476. Y ustedes van a ver cómo limita ese derecho más allá de lo permitido en materia de derechos fundamentales. O sea, alterando prácticamente el contenido del derecho a plantear conflictos colectivos. Que el patrono haya dejado de asistir a la negociación colectiva o que hayan culminado los lapsos para la negociación colectiva, de una convención colectiva, sin que haya un acuerdo entre las partes. Esto es, digamos, una de las razones más importantes por las cuales se puede plantear un conflicto colectivo. Se está negociando y el patrono de pronto se para de la mesa y deja de negociar. Se puede plantear un conflicto colectivo. O el patrono le da largas, no se llega a un acuerdo y entonces se plantea un conflicto colectivo para obligar al patrono a llegar a un acuerdo. Que hayan culminado los lapsos de una convención colectiva de trabajo en una reunión normativa laboral, de negociación, perdón, y los trabajadores hayan rechazado la posibilidad de arbitraje. En una reunión normativa laboral también hay unos lapsos para negociar. Si vencen esos lapsos, como lo vimos, puede haber una prórroga. Pero si vence la prórroga, por ejemplo, y no hay acuerdo, el inspector del trabajo está obligado, o el que preside la reunión normativa laboral, está obligado a plantear la solución del arbitraje. Pero si los trabajadores lo rechazan, entonces pueden ir a la huelga, pueden ir al conflicto colectivo. Otra condición es que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente y los pactados en las convenciones colectivas que tengan suscrito. Tenemos que saber que la ley apuesta por la conciliación, de manera tal de que lo primero que hay, y la ley establece la conciliación obligatoria como medio de solución de los conflictos. De modo tal que si se agotaron esos
procedimientos conciliatorios, es solo después de eso, de ese agotamiento, cuando se puede ir a la huelga. También los procedimientos conciliatorios pueden estar previstos en una convención colectiva, de manera tal que hay que agotar no solo los de la ley, sino también los de la convención colectiva. Y solo después se puede ir a la huelga. Pero vale la pena analizar este último requisito. Cuando el patrón no haya incumplido los acuerdos derivados de la negociación reciente de un pliego de peticiones. Ajá. Esto, que corresponde también a uno de los requisitos de la huelga en el literal C del artículo 488, no es otra cosa sino el Estado, bueno, o el gobierno, no el Estado, el gobierno, preparándose para desconocer cualquier conflicto colectivo que le planteen a él como patrón. ¿Qué es lo que sucede? La inmensa mayoría de las convenciones colectivas que el gobierno ha sostenido con organizaciones sindicales de sus trabajadores están vencidas desde hace mucho tiempo. De manera tal de que cuando les van a plantear un conflicto colectivo, porque no están cumpliendo con la convención colectiva, ese conflicto colectivo sería ilegal, no procedería, porque no cumple con este requisito, que es que haya incumplido con los acuerdos derivados de una negociación reciente de un pliego de peticiones. Como es algo que ya estuvo mucho tiempo, con base en esta disposición, lo pueden negar. ¿Cuál es el procedimiento para plantear un conflicto colectivo? Bueno, en primer lugar, siempre hay una posibilidad previa de conciliación. Pero eso no le impide al sindicato el derecho a introducir el pliego. Ojo, la disposición del artículo 481 establece otra limitación. Hay una unidad de conflicto en una rama de actividad. Por ejemplo, si se presenta un conflicto colectivo en la industria de la construcción, el sindicato de la construcción del Estado Táchira no puede plantear un pliego conflictivo distinto a el que plantearon el sindicato de trabajadores de la construcción del Estado Miranda o del Estado Zulia o del Estado Bolívar. Tiene que haber unidad de conflicto en esa rama de actividad. ¿Cómo se inicia? Con una presentación del pliego. Acuérdense que el conflicto colectivo hay que negociarlo primero de manera conciliatoria. Entonces hay que presentar un pliego como se presenta un pliego para negociar una convención colectiva. Las negociaciones pueden ser de dos tipos, conciliatorias o conflictivas. Por lo general hay que iniciarlas, se inician, por ejemplo, para una convención colectiva de manera conciliatoria, pero se pueden transformar luego en conflictivas. O puede iniciarse una negociación conflictiva con la presentación de un pliego, como lo establece el artículo 476. ¿Cómo se tramita? Bueno, lo recibe el inspector del trabajo. Ojo. Y el inspector del trabajo lo único que puede hacer es recibirlo. Porque antes había la costumbre, y todavía la hay, a pesar de que la ley no lo permite, ni el reglamento tampoco, había la costumbre de que el inspector del trabajo lo recibía y calificaba si el pliego era conciliatorio o era de carácter conflictivo. Resulta que eso ahora solo, de acuerdo con el artículo 168 del reglamento, le corresponde a las partes. Solo ellas pueden calificar si el pliego es de carácter conciliatorio o conflictivo. El inspector no puede hacer. ¿Pero cómo lo hace? Siguiente paso, verificación de los requisitos. Establecido en el artículo 170 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. El inspector del trabajo tiene que revisar, así como revisa también la presentación del pliego de peticiones
con carácter conciliatorio, pues también lo hace con el pliego conflictivo. ¿Y qué va a exigir? Bueno, que le presenten, que se cumplan los requisitos de admisibilidad, que ya vimos cuáles eran esos requisitos de admisibilidad. En segundo lugar, que su objeto sea modificación de condiciones de trabajo con cumplimiento de las cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo o impedir que el patrono tome una medida en contra de los trabajadores que lo pueda afectar. Es decir, lo que establece el artículo 167 del mismo reglamento. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que verificar? Que le presenten el acta auténtica donde conste que se celebró una asamblea y que en esa asamblea se acordó introducir un pliego con carácter conflictivo. Y otra cosa que tiene que comprobar es que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios legales o contractuales, como lo vimos que lo establece la ley como uno de los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 476 de la ley. Bueno, el inspector del trabajo recibe el pliego y tiene un lapso preclusivo que al día siguiente, y eso es un lapso preclusivo, él se debe pronunciar sobre la admisibilidad del pliego porque se cumplan todos los requisitos. Si el inspector no se pronuncia, después no puede hacer, después dice, epa, yo no verifiqué. No, se considera que se cumplieron con todos los requisitos. Pero si él observa el incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en el artículo 170, bueno, y en el artículo 476, bueno, entonces hace unas observaciones y les permite a la organización que introdujo el pliego conflictivo subsanar, ¿verdad? El artículo 172 permite la subsanación y lo tienen que subsanar dentro de 24 horas. Los lapsos, fíjense que son muy cortos, y son muy cortos por el carácter temporal que tiene un conflicto colectivo. Una situación conflictiva no es una situación que deba durar permanentemente, sino es algo que se tiene que solucionar relativamente propio por la trascendencia que tiene un conflicto colectivo de trabajo. Cualquier conflicto hay que tratar de solucionarlo de la manera más rápida posible, porque si no eso va a traer repercusiones sociales, ¿no? En materia de conflictos políticos es todavía peor. Ahora, si él no subsana dentro del tiempo, el inspector rechaza el pliego. Si subsanan mal o subsanan no de acuerdo a lo que dijo el inspector, también lo rechaza. Pero aquí va a haber un recurso jerárquico o de apelación ante el ministro, por ante el ministro del Trabajo, el cual tiene un lapso de 10 días para decidir. Ahora, si el inspector considera que todo está bien, verificó que está bien, bueno, entonces notifica a las partes dentro de las 24 horas siguientes, hace una situación y transcripción del pliego conflictivo al patrono y dentro de las 24 horas siguientes se tiene que instalar la Junta de Conciliación.
una cosa importante, el artículo 477 de la ley dice que después de que se introdujo un pliego conflictivo, no se pueden introducir nuevos, no se pueden hacer nuevos planteamientos, a no ser que sea sobre hechos, sobre situaciones transcurridas después de la presentación del pliego. Se instala la Junta de Conciliación y se procede a negociar. Sobre todo el reglamento, bueno, la ley también se refiere, pero no se refiere sino a dos. Pero el reglamento contempla algunos medios de solución de los conflictos. El artículo 166 del reglamento hace una clasificación un poco doctrinaria de los medios de solución y conciliación, de los medios de solución de los conflictos. Esos son los medios que contempla el reglamento: la conciliación, la mediación, el arbitraje, la investigación de los hechos, la consulta directa a los trabajadores, la decisión judicial. En líneas generales, esos son los medios. Ahora fíjense la clasificación que hace el reglamento. Dos tipos de medios de solución: medios de autocomposición y medios de heterocomposición. Autocomposición, las mismas partes son las que establecen la solución. Heterocomposición, hay que recurrir a un tercero. La autocomposición, hay la negociación directa, la conciliación, la mediación y la consulta directa. Y la heterocomposición, el arbitraje o la decisión judicial. La conciliación. El reglamento define la conciliación, dice, donde un tercero interviene en la negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo. Conocemos, porque eso también es un medio de autocomposición, de solución de los conflictos que ustedes han visto en procesal. O sea, es simple y llanamente el tercero que interviene. Lo que interviene es para tratar de que las partes lleguen a una solución ellos mismos. Él no les impone nada ni les propone nada, ¿verdad? Simplemente los incita a solucionar su problema. La conciliación es obligatoria. O sea, siempre hay que utilizar la conciliación. Lo dice el artículo 473 del decreto. Ahora, ¿cómo se constituye una junta de conciliación? La junta de conciliación, que tiene que constituirse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, debe estar constituida por representantes de ambas partes, de los patronos y de los trabajadores, tal como lo dice el artículo 479 de la ley. Vamos a hacerlo rápidamente. Se designan 2 representantes y un suplente por la parte patronal, 2 representantes y un suplente por la parte de los trabajadores. Pero, ojo, esos representantes de la parte patronal tienen que ser personas que tengan el carácter de representantes del patrono, es decir, que sean directivos de la empresa, no pueden ser terceros, sino que tienen que ser representantes de la empresa. Y los representantes de los trabajadores a la Junta de Conciliación tienen que ser trabajadores de la empresa, que pueden los dos tener
asesores es otra, las dos partes tener asesores es otra cosa. Pero tienen que tener esa característica. Los suplentes también. Los suplentes pueden asistir a las reuniones, pero no tienen voz, pero no tienen voto. Solo cuando vayan a reemplazar a un titular que no está presente por X razones, enferma, por ejemplo. Entonces, ahí sí el suplente entra a llenar la vacante dejada por el principal. La presidencia siempre la tiene el inspector de trabajo o la persona que el Ministerio del Trabajo designe para él. Bueno, se instala la Junta una vez que se hayan designado y se le haya comunicado al inspector del trabajo. Se instala la Junta. Y solo en esa primera reunión se pueden oponer alegatos y defensas. Por ejemplo, que no se cumplieron algunos de los requisitos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que no se aprobó por la mayoría de los trabajadores. Todo eso sería cosas que se pueden alegar. El inspector del trabajo tiene que decidir dentro de las 48 horas siguientes. Y contra la decisión hay apelación en los términos del artículo 519 de la Ley Orgánica. No, ese no. Es del viejo artículo 519. En los términos del artículo 479. Y ninguna sesión es válida si no está presidida por el inspector del trabajo. ¿Ah? Y tampoco es válida la sesión sin la asistencia de al menos un representante de cada parte. ¿Cómo se concluye las sesiones de la Junta de Conciliación? Puede concluir con un acuerdo. Si hay acuerdo, pues no hay mayor problema, simple y llanamente esa Junta de Conciliación, que tiene que continuarse reuniendo y no se puede suspender ni aún en caso de que se hayan opuesto defensas. Y tiene que llegar a una recomendación unánimemente aprobada, porque no la pueden, por ejemplo, aprobar los dos representantes de los trabajadores y el representante del Ministerio del Trabajo, o viceversa, los dos representantes del patrono y el representante del Ministerio del Trabajo. Si no hay acuerdo, el inspector del trabajo tiene que proponer siempre el arbitraje. Y si no se lo aceptan, bueno, levanta un informe de que él propuso el arbitraje y qué parte lo rechazó, o si lo aceptaron, bueno, entonces se pasa al otro medio de solución, que es el arbitraje. El arbitraje en materia de trabajo puede ser facultativo, que es la regla general, y obligatorio, que es excepcional. El arbitraje siempre es facultativo, mientras que la conciliación siempre es obligatoria. ¿Cuándo el arbitraje es obligatorio? Cuando hay una resolución ministerial de terminación del conflicto. Es decir, eso es lo que se llama un decreto de reanudación de faenas. O sea, hay un conflicto que es demasiado intenso, demasiado que puede afectar a la sociedad, como pasó, por ejemplo, ya en el año 37 con la huelga petrolera, como un decreto de reanudación de faenas, porque eso podía afectar la economía nacional.
O también el caso de una reunión normativa laboral cuando el ministerio lo decide, como lo establece el artículo 465 de la ley. ¿Cómo se constituye una junta de arbitraje? Bueno, una junta de arbitraje es muy sencillo. Se constituyen la parte patronal, propone una terna de 3 personas. La parte laboral, o la organización sindical, propone una terna de 3 personas. El patrono escoge un miembro de la Junta de Arbitraje, ahí no son representantes, o sea, no pueden tener ninguna relación ni de parentesco con el patrono, ni pueden tener relación, ni pueden ser trabajadores en la empresa, ni tienen pues, relación directa con la empresa. Cosa que muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, no se cumple, no se atiende con esa. Bueno, los trabajadores escogen también uno de la terna presentado por el empleador. Entre los 2 escogidos, escogen un tercero que va a ser el presidente de esa junta arbitral o de esa terna arbitral. ¿Qué sucede si ninguna de las partes presenta o una parte no presenta candidato? Entonces, el Ministerio del Trabajo tiene la facultad de designar ese miembro de la junta arbitral que las partes no propusieron candidato. La parte que no presentó candidato, si ambos se negaron a hacerlo, pues lo designa el Ministerio del Trabajo. ¿Y qué sucede si no se ponen de acuerdo los 2 árbitros elegidos, escogidos de las ternas presentadas por las partes? Bueno, interviene también el Ministerio del Trabajo para designar a ese tercero, que es el que va a presidir. Hay que tomar las decisiones por mayoría. Aquí sí, no es por unanimidad, sino por mayoría. La comisión arbitral tiene todas las facultades de investigación, de hacer todas las investigaciones pertinentes y luego dicta el laudo arbitral. El laudo arbitral debe ser dictado dentro de los 30 días siguientes a la fecha, dice el artículo 496, en que se constituyó la Junta de Arbitraje. Pueden prorrogar ese lapso hasta por 30 días más. Y el laudo tiene que ser publicado en Gaceta Oficial. Los efectos del laudo son los mismos efectos de una convención colectiva negociada y aprobada. La ley no establece un lapso de duración claro. No establece un lapso de presentación claro. No sé qué pasó. Pero se aplica el mismo lapso de la convención colectiva, es decir, no más de 2 años para no más de 2 años, ni más, no, perdón, no menos de 2 años y no más de 3 años. Bueno, vamos a de ahí y después hablaremos de la huelga.
Tengo un problema técnico. Bueno, qué